nombre es María del Mar. Gracias a la comunidad de Un Rosario de las 11 p.m. por este espacio donde poder compartir y hablar con ustedes. Les voy a compartir un poco de mi testimonio, pero más bien la grandeza de Dios a través de mi vida. Mi testimonio va muy entrelazado con lo que es la salud mental y, por ejemplo, me gusta hablar mucho de eso, me gusta tocar mucho de este tema, así que pues por ahí vamos. Pero antes de comenzar me presento un poquito. Soy de Puerto Rico, tengo 26 años, tengo la bendición y el regalo de crear y diseñar para Dios a través de Engines.shop, que es mi página de evangelización digital. Y amo hacer eso, amo trabajar en el arte, dibujar, crear productos, y la mayor bendición que sea para Dios. O sea, qué regalazo. Así que pueden ver mi tienda y todo ahí. Pero nada, como ya les dije, mi testimonio va muy entrelazado con lo que es la salud mental y pues me gusta verla como que tocar este tema de que sí, aunque vayamos a la iglesia, sí, aunque estemos firmes en la fe, sí, aunque conozcamos mucho a Jesús y todo eso, podemos vivir ansiedad, podemos experimentar depresión, podemos experimentar diferentes otros de emociones, sentimientos, vivir con diagnósticos de salud mental. No van peleados, no van contrario a lo que es mi fe con la ansiedad o la depresión o algo así. No van contrarios, no van peleados, sino al contrario, ¿verdad? Van de la mano. Necesitamos cuidar la salud mental y cuidar la salud espiritual como cuidamos la salud física, para, ¿verdad?, como que mantenernos saludables, redundantemente, ¿verdad?, pero mantenernos saludables completos, o sea, como un entero. Así que por eso como que me gusta mucho hablar de este tema, porque lo siento a veces como peleaditos o como que no van y pues me gusta siempre como que abundar mucho. Y pues nada, les cuento un poquito de mi testimonio. Diría que desde muy chiquita siento que sí, había vivido procesos de ansiedad. Recuerdo que cuando se daban cambios grandes en mi vida, por ejemplo, cuando iba a cambiar de escuela, que son cambios grandes, especialmente, ¿verdad?, para un niño, pues tendía a vivir mucha ansiedad y se daban como estos episodios de depresión, con mucha inquietud, mucha ansiedad, y solía notar también muchos pensamientos intrusivos. Y, por ejemplo, les comparto algo bien íntimo. Recuerdo que cuando muy pequeña me quedé encerrada en un baño y recuerdo que desde ahí desarrollé un temor bien grande por cerrar las puertas y tenía como que a veces también muchos miedos relacionados a quedarme encerrada. Y entonces recuerdo que solía o evitar las puertas o verificar varias veces a ver si la puerta cerraba, a ver si la puerta abría, perdóname. Y muchas veces, con tanta ansiedad que eso me provocaba, a veces decidía pues no usar el baño y evadirlo o buscar como que a mi mamá para que me acompañara, me velara la puerta. Recuerdo que de niña eso, bueno, diría que todavía lo estoy trabajando, me causaba mucha ansiedad, y cuando se daba, pues lograba como que se iba eventualmente. Eran como episodios cuando habían cambios grandes en mi vida, intensos. Y recuerdo que pues en muchos otros temas, pero se recurría mucho a esto de como que esta idea de pensamientos como de sopetones, ahí de intrusivos que se le llaman, y como esta compulsión de verificar, de corregir esos pensamientos, de evadirlos, de evitarlos, porque me causaba mucha angustia y me causaba mucha ansiedad. Recuerdo eso de pequeña. Pero diría que pues vivía episodios así, pero mi testimonio ahí, como que mi encuentro ya con el episodio más fuerte que viví de esto fue en el 2021, pero diría que no lo viví sola. Primero que nada, lo viví o sea, Dios se hizo tan presente desde el principio y a través de mis papás, que estuvieron ahí en cada proceso, en cada paso. Pero Dios se hizo tan presente desde el principio que como que, o sea, Él es parte de la historia. No puedo contar la historia sin que Él esté. Recuerdo en el 2021
recap, ya ahí en ese tiempo había pandemia, llevaba más o menos en Puerto Rico un año, llevaba la pandemia, entonces pues ya yo creo que ya estaba taking a toll, o sea, pasando factura en las mentes, en mi mente, y recuerdo que ya en ese año había caído ya en una depresión y en una ansiedad que la vivía todos los días. O sea, yo hacía nada más que abrir los ojos y ya sentía una ola de pensamientos de angustia, de ansiedad, o sea, que se me quedaba todo el día. Experimentaba ataques de pánico que a veces pues sinceramente en ese momento no sabía manejar. Me daban mucho miedo, literalmente me aterrorizaban experimentar un ataque de pánico, experimentar un ataque de ansiedad, o sea hay una diferencia, pero pues ambos, o sea, los dos me daban un montón de miedo. Y recuerdo un momento que yo prefería ya estar durmiendo para no tener que tener esos pensamientos más en la mente, estar durmiendo para no tener que sentir ansiedad. Prefería eso, acostarme ya a las 9 de la noche, ya yo estaba knockout para poder escapar de esto. Así que en ese año, el 2021, comienzo con mi psicólogo. Decidí buscar ayuda, un psicólogo católico que aprecio mucho, se llama Carlos. Y él me ayudó en este primer año de este primer año, él me ayudó. Y recuerdo que me ayudó muchísimo lo que era manejar la ansiedad. Me ayudó como que a bajar estos niveles tan exagerados de ansiedad, como que me dejó ayudarlos un poquito. Pero yo seguía notando estos pensamientos intrusivos. O sea, eran literalmente pensamientos que pues, yo no quería. Me causaban muchísima ansiedad porque iban totalmente contrario a mis valores. O sea, yo tenía como unos valores y los pensamientos iban totalmente a lo otro. Por ejemplo, a veces atacaban mucho mi fe, o sea, cosas como que de blasfemia o cosas así como bien o vulgares o cosas así. Entonces, pues como yo pues, quería vivir mi fe y quería como que estar con Dios y o sea, pues todo, o sea, quería vivir mi fe, pues estos pensamientos me causaban muchísimo dolor y muchísima ansiedad. Pero yo pues recuerdo que él me ayudó mucho a lo que es la ansiedad, pero toda esta área de pensamientos obsesivos, intrusivos, seguían ahí. Y pues nada, yo terminé el tratamiento con él y a los par de meses recuerdo que busqué, le pregunté a una amiga si conocía a un psicólogo que trabajara con el TOC. Conocí lo que era el TOC a través de las redes sociales, a través de un post. Entonces el post hablaba de esto, de los pensamientos intrusivos que llegan sin quererlo, que van completamente en contra de tus valores y que te causan tal cosa, y daban ejemplos de algunos pensamientos, y yo me sentí tan identificada, literalmente, cuando yo leí recuerdo que era un día ya de noche, yo estaba en mi cama, ese día había vivido un montón de ansiedad, un montón de angustia, que yo quería estar ya sola en mi cuarto, y recuerdo ver este post y para mí fue como un baño de agua fría. Me sentí tan aliviada y yo decía, Dios mío. Entonces cuando yo leía los comentarios, pues veía como que mucha gente hablando también de su testimonio. Yo decía, o sea, primero, no estoy sola, hay más gente que está viviendo esto. Segundo, lo que estoy viviendo tiene nombre. Y para mí eso fue un alivio tan grande. Y yo, wow, o sea, entonces entré a la página, seguí leyendo información sobre el TOC, leí un montón, estuve un buen rato leyendo sobre lo que era el TOC, que en inglés se le conoce como OCD. Y estuve un buen rato leyendo sobre esto y fue un alivio tan grande a mi mente, a mi corazón, a todo. O sea, ay, fue algo increíble, o sea, recuerdo la sensación. Y pues nada, recuerdo que ahí pasó varios meses, entonces le pregunto a una amiga mía que ya estudió psicología, yo sabía que había estudiado psicología y todo eso, pero no estaba practicando.
no estaba haciendo de psicóloga todavía, ¿verdad? No había terminado sus estudios. Y yo le pregunto de casualidad, ¿tú conoces a una psicóloga que trabaje con el TOC? Y yo le pregunté como si no fuera para mí, como si fuese para una amiga mía. Y ella me dijo que sí, me dio el contacto. Y porque en ese momento yo no me atrevía a hablarlo, para mí se sentía, o sea, yo no me atrevía a hablarle a nadie de lo que yo estaba experimentando y no me atrevía a preguntarle a nadie sobre el TOC directamente, que era para mí, que yo estaba viviendo eso, ni siquiera a mis padres, era como que lo mantenía bien escondido. Y pues yo le pregunto a ella, me da el contacto, llamé a la psicóloga, yo fui sola sin decirle a mis padres. Como había terminado con el otro psicólogo no hace mucho, pues me sentía como bien mal o como bien loser o algo así por estar otra vez ya buscando otro psicólogo, habiendo terminado tan rápido con él, ¿verdad? Habiendo terminado hace poco con este. O sea, y ese no es el caso, ¿verdad? Pero en ese momento, pues mi mente me hacía pensar eso. Y pues nada, busqué la segunda psicóloga, Idania, que la quiero un montón. Voy con ella ahora actualmente, o sea, todavía estoy yendo con ella. Y eso fue para finales de 2022. Y busqué a un especialista en el TOC. Me cambió la vida. Recibí, como a las segundas consultas, ya recibí oficialmente el diagnóstico del TOC, del OCD. Y yo dije, wow, llevo viviendo yo tenía 23, 24 años por ahí, no sé. Llevaba viviendo 24 años de mi vida con OCD, o sea, conoce el TOC. Y ahora a los 20 y pico años que yo recibo mi diagnóstico, ahora es que yo sé que esto tiene nombre, que no estoy sola, que millones de personas más viven esto. Y yo decía, wow, o sea, ahí yo digo que empezó a cambiar mi vida. Y no es que desaparecieron los síntomas, no es que desaparecieron las compulsiones, nada. Para alguien que no conoce el TOC, les doy un pequeño resumen. El TOC es, por ejemplo, tienes un pensamiento intrusivo que va completamente en contra de tus valores, de tus creencias, todo. Un pensamiento que te da mucha ansiedad. Y, o sea, todos tenemos pensamientos intrusivos, pero te llega este pensamiento, te causa mucha ansiedad. A alguien con TOC, por ejemplo, la mente le dice, si haces esto, pues tal cosa no va a suceder. Y pues uno dice como que pues, hace esta compulsión y sientes un alivio temporero, pero luego te vuelve a llegar el pensamiento y se vuelve como un ciclo, se vuelve un pensamiento obsesivo en donde la mente dice como que pues ahora tienes que hacer esto. Por ejemplo, un ejemplo básico, una persona con TOC le llega este pensamiento de que habrás apagado la estufa. Si no apagaste la estufa, puede que se te queme la casa y muera toda tu familia. Obviamente te causa como ansiedad. Vas y verifica la estufa. Para alguien que no tiene la condición, pues verificó la estufa y pues ya se acabó, ya sabe que la apagó y se acostó a dormir feliz de la vida. Pero alguien con TOC vuelve y se acuesta y dice, ¿y si no la verificaste bien? ¿Y si te confundiste y la volviste a aprender? Y tienes que verificarla bien, porque si no va a morir toda tu familia y va a ser tu culpa y te vas a sentir bien mal y vas a estar sola por el resto de tu vida. Y la persona con TOC vuelve y baja, verifica la estufa y así sigue y puede seguir por horas y horas con diferentes cosas, pero este es un ejemplo, ¿verdad? De lo que puede alguien con TOC experimentar, y experimenta mucha ansiedad, mucha angustia, mucho dolor. Y una persona con TOC puede saber que estos pensamientos son irracionales, son como bien desproporcionados. Puedes como que estar consciente, pero a la misma vez es tanta la angustia y tanta la ansiedad que siente que a veces cae en esa compulsión para tratar de aliviar esto. Aunque sienta que es irracional, sepa que como que no hace sentido, pero es tanta la duda que se crea en la mente, es tanto el miedo y la angustia que cae en la compulsión y se crea como que este loop de volver a realizar esto y esto y esto. Hay como que la concepción errónea de que el OCD o el TOC es simplemente que quieren tener las cosas limpias o que quieren tener todo organizado. Eso es algo, ¿verdad?, erróneo. El TOC va mucho más allá
y es mucho más profundo y mucho más doloroso que simplemente querer las cosas organizadas y querer todo limpio. O sea, eso es como una concepción errónea. Puede darse el caso de que una persona experimente mucha ansiedad, por ejemplo, pero va más allá, más profundo, y no es simplemente porque quiere tener las cosas limpias y organizadas, sino que tiene un miedo de enfermarse, de que su familia se enferme, y va más allá, más profundo. Y pues nada, eso es lo que viene siendo en un resumen grandísimo con lo que viene siendo el TOC. Y pues nada, yo empiezo, ¿verdad?, con esta psicóloga, me da el diagnóstico, empezamos a trabajar, ¿verdad?, con el OCD, que tiene un tratamiento que se llama en inglés ERP, o sea, Exposition Response Prevention, en español es exposición y prevención de respuesta. O sea, que a través, ¿verdad?, acompañada de un psicólogo, te ayuda a exponerte a estos temas que te causan tanta ansiedad y te da herramientas para prevenir estas respuestas, estas compulsiones. Y ese es el tratamiento oficial del OCD, del TOC, que lo sigo diciendo en inglés, pero ese es el tratamiento oficial y hay que, ¿verdad?, bregar y hacerlo acompañado de un especialista que trabaje el OCD. No todos los psicólogos lo trabajan. Así que yo empiezo a trabajar esto con ella y no es que se fue mágicamente, obviamente me tardé, diría, bastante tiempo. Actualmente, o sea, me siento mucho más aliviada, me siento mucho más libre. Pero anyways, ¿verdad?, estamos en el 2022, a finales de 2022 que yo empecé con ella. 2023 tuve todo este año trabajando con mi psicóloga mano a mano. Y luego en el 2023, más o menos, en el 2023, ella me recomienda ir a un psiquiatra. Yo decía, pues si llevo 20 y pico años de mi vida, ¿verdad?, manejando la ansiedad y pues ahora conociendo qué es el TOC, sin medicamento, ¿para qué necesito medicamentos si llevo toda mi vida haciéndolo? Y yo veía que, a pesar de eso, era mi pensamiento, o sea, tenía como una concepción también errónea de lo que era ir a un psiquiatra. Entonces, pues mi pensamiento era ese, como que pues, no lo necesito, si llevo toda mi vida sin necesitarlo, ¿para qué lo necesito ahora? Pero yo seguía yendo con la psicóloga, yo llevaba 1 año y pico en tratamiento y yo sabía que la ansiedad todavía seguía a un mismo nivel de intensidad, o sea, a pesar de que yo hacía las exposiciones, simplemente después venía otro pensamiento y seguía como que creando esta ansiedad y seguía desarrollando miedos y no me quería quedar sola, no quería guiar a sitios de larga distancia y eran como muchos miedos irracionales que mi mente pues seguía alimentando, a pesar de que ya estaba en tratamiento y trataba de enfrentarme a ellos con la terapia y todo, pero se seguían como que alimentando y incrementando estos miedos. Y yo decía como que por más que yo intento, siento que es una carrera sin fin. Hasta que pues sí, yo dije, pues dale, o sea, pues me voy a dar la oportunidad al psiquiatra y todo. Llamé al psiquiatra, saqué cita y comencé los medicamentos, que eran unos antidepresivos que se utilizan para manejar la ansiedad y el TOC. Y pues comencé el medicamento. Y es un medicamento que no funciona al inmediato, sino que se tarda unos meses en verse su efecto. Yo recuerdo que cuando fui al psiquiatra, él me decía, pues el medicamento te va a ayudar a esto, otro. Y yo lo escuchaba y yo, eso suena a cuento chino. O sea, tú me estás diciendo que esto es posible por este medicamento. Y yo no le creía, en verdad. Yo decía, eso es muy bueno para ser verdad. Y pues yo decía como que no, o sea, no puedo, no lo creo. Pero anyways, me quería darme la oportunidad, o sea, ya estaba allí. Y empecé a tomarme este medicamento, pasaron los meses y sí, ¿verdad? Se logró ese improvement que me hacía, como que ese empujón que me hacía falta para yo decir como que, ok, wow, sí, era necesario. Y nada, actualmente eso fue 2023, ya estamos en 2024, llegamos a la actualidad. Diría que el medicamento, o sea, me dio el empujón que me faltaba, me ayudó a bajar la intensidad a los pensamientos intrusivos, me da la oportunidad al tener
ese volumen de los pensamientos intrusivos más bajitos, la oportunidad de poder analizar y decir, no, o sea, vamos, o sea, me siento capaz de poder lograr esto que me está causando miedo, ansiedad, y no sé, o sea, siento que literalmente, yo se lo he dicho a mi psicóloga muchas veces, siento que he vuelto a vivir, siento que me he vuelto a sentir en el presente, en el momento, en el ahora, y diría que ayudado con terapia y los medicamentos fue un cambio que decía, Dios mío, o sea, si lo hubiese sabido, empezaba desde mucho antes. Me resistí por tanto tiempo y ver la diferencia, y yo decía, Dios mío, o sea, siento que he vuelto a vivir libremente, o sea, wow. Y así que diría que por eso es que, ¿verdad?, la salud mental para mí se me hace tan fuerte, ¿verdad?, tan importante, y más en estos momentos que seguimos viviendo cosa tras cosa, que las situaciones, ¿verdad?, como que a veces abruman, las noticias abruman a uno, y pues diría que cuidar la salud mental demasiado importante, pero de la mano la salud espiritual. En todo este tiempo siempre iba acompañada de un sacerdote, de mi director espiritual. Para mí era Padre Caro, que lo quiero un montón. Era un sacerdote de mi parroquia, y pues él fue parte fundamental. Yo me acuerdo que yo le hablaba ¿verdad?, de mi proceso, de lo que estaba viviendo, y él me escuchaba, me daba consejos, y era tan lindo. O sea, siempre buscaba vivir acompañada todo mi proceso de salud mental, pero con mi director espiritual al lado también. Recuerdo que muchas veces dicen como que cuando experimentas ansiedad es que te falta oración. No siempre ese es el caso. Por lo menos en mi caso, cuando yo pues vivo con un diagnóstico de TOC y de ansiedad generalizada, pues yo estaba viviendo mi fe, yo estaba yendo a misa, yo estaba viviendo en los grupos, vivía mi oración, hacía, ¿verdad?, lo más posible por estar cerca de Jesús, pero aún así vivía en ansiedad y vivía con esa inquietud, y es que iba más allá de la oración o algo así. Ya era algo químico en mi cerebro, era un diagnóstico que necesitaba trabajar de forma diferente, y por eso digo que como que se tienen que hacer las dos. O sea, no podemos, ¿verdad?, decir como que no, pues solamente con tal cosa, o sea, solamente no, necesitamos también la ayuda de los profesionales. Si vemos que como que llevamos tiempo y se está saliendo de nuestras manos, pues necesitamos la ayuda de los profesionales, y por lo menos pues ese fue mi caso. Y recuerdo una frase de ¿verdad?, cuando comencé en el 2021 todo esto, una frase de Monseñor Roberto Sipols. Él es un sacerdote venezolano, y en sus redes sociales, perdón, en su video en YouTube, él decía, cuando Jesús quiere sanar, Él lo quiere hacer, pero lo hace bien, desde lo más profundo de tu corazón, esas heridas que tú ni siquiera sabes que están ahí, que siguen sangrando, pero Jesús sí lo sabe, y Él quiere sanar desde eso, desde lo más interior de tu corazón, y Él lo va a hacer, y lo va a hacer bien, pero cuesta, y cuesta mucho, y duele mucho. O sea, va a doler, pero cuando termine ese proceso de sanación vas a salir más fuerte que nunca. Yo me acuerdo decirle al Señor como que, Señor, yo quiero que tú me sanes, yo quiero que tú me sanes, y me recuerdo que le hice esta promesa, y te prometo que todo lo que yo aprenda lo voy a dar para adelante, o sea, lo voy a enseñar a alguien más. Y recuerdo haberle hecho esta promesa, y no fue instantáneo, no fue que me sané en ese momento, sino pasó, como ya les conté, varios años en mi proceso de sanación, y dolió muchísimo, y tomó mucho tiempo, hubo muchas caídas, muchos tropiezos, tuve que volver a levantarme muchas veces, pero me sanó, y todavía seguiré sanando, ¿verdad?, porque todavía hay cosas que trabajar, pero diría que el Señor me ha vuelto a la vida. Me regresó la vida, me regresó la paz, la tranquilidad en mi corazón. Yo decía, Dios mío, era posible. Lo que en ese momento se veía tan lejano, es posible. Y el Señor lo hace posible. El Señor te pone, si tú se lo pides, te pone las personas correctas en tu camino, te pone los psicólogos correctos, los terapistas correctos en tu camino, pero pídeselo en oración, pídele que te sane verdaderamente. Y yo sé que Él lo hace,
y Él lo hace poco a poco, a su tiempo, pero yo sé que Él sí, porque un corazón dispuesto, un corazón entregado y humillado, Él no los desprecia. Y Él cuida mucho a los que lo aman, Él cuida mucho a los que se han confiado en Él no los va a defraudar. Y nada, yo siento que, ¿verdad? El Señor ha sido tan lindo conmigo. O sea, con los psicólogos que me ha puesto en mi camino, con mis directores espirituales, el Señor ha sido tan lindo, tan detallista. Yo siempre lo veo como un padre amoroso, un padre tierno. Y recuerdo que, como les comenté, que hice esta promesa de compartir lo que he aprendido. Pues de distintas formas el Señor me ha dado la oportunidad a través de las redes sociales de mi proyecto que les comenté al principio. Me gusta hablar de la salud mental, me gusta hablar de la ansiedad, y algo bien lindo es que, como lo hablo en las redes sociales, personas cercanas a mí, amistades o personas que pues simplemente conocidos, me preguntan si conoces algún psicólogo, y se atreven a hacerme esa pregunta que muchas veces da mucho miedo, mucha inquietud. Me hacen esa pregunta: ¿conoces algún psicólogo que me puedas recomendar? Envíame el número, envíame el contacto de psicólogos, psiquiatras y todo esto. Me comentan de sus procesos de ansiedad que están viviendo, de sus procesos de depresión. O sea, como que verla que se sienten esa confianza de sacarme el tema y de hablar conmigo, porque pues han visto que yo le he hablado antes, pues se siente bien lindo. Y yo digo que pues, en cierta manera, pues sí, estoy, ¿verdad?, como que respondiéndole al Señor todo lo que me ha dado. Aunque nunca será suficiente, porque Él siempre, o sea, da y da en abundancia, nunca se deja ganar en generosidad, pero en la forma que yo puedo, como que puedo dar esa mano ayuda, y por lo menos decirle como que mira, o sea, sí es posible, dar ese rayito de esperanza de que, o sea, sí se puede, o sea, sí se puede sanar completamente, sí se puede llegar a sentir paz, tranquilidad, vivir en alegría, en gozo, aún con diagnósticos de salud mental, y sí se puede. Así que por lo menos ese es mi testimonio. Le doy nuevamente las gracias a la comunidad Rosario de las 11 p.m, a Alba por hacerme la invitación, un abrazo enorme. Así que nada, me pueden seguir en mis redes sociales como enjeans.shop. Mi nombre es María del Mar, y muchísimas gracias, ¿verdad?, si llegaste hasta aquí, por escuchar. Si crees que le puede ayudar a alguien más, se lo puedes compartir este video. Dios los bendiga y muchas bendiciones.